Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una mañana gris sobre la ciudad de Charleston, Carolina del Sur. El cielo parecía pesado, cargado de nubes bajas y densas, como si el sol mismo se hubiera retirado, cansado de iluminar un mundo que lo ignoraba. Las calles, usualmente bulliciosas a esa hora, estaban inquietantemente silenciosas, apenas perturbadas por algunos transeúntes abrigados, ansiosos por llegar a su destino. Afuera del juzgado del condado, sobre los desgastados escalones de piedra, se encontraba un hombre solitario, cabizbajo y con los hombros encorvados no solo por el frío gélido del viento matutino, sino también por el peso invisible de los años. Su abrigo, roto y sucio, era demasiado fino para el invierno que se aproximaba, y su barba peluda, una mezcla de gris y marrón, hacía mucho que no se afeitaba. Su mirada estaba perdida, como ahogada en un abismo interior que nadie parecía capaz de penetrar. Su nombre era Nathaniel Carter. En ese preciso momento, Nathaniel era solo un número ante la ley. Un veterano olvidado, un hombre sin hogar arrestado simplemente por buscar refugio en un parque de la ciudad al que estaba prohibido el acceso por la noche. Una nimiedad, una infracción menor que la policía de Charleston encontraba una y otra vez. Para los agentes que lo habían traído allí, era solo una cara entre cientos, un cuerpo más en la lista de personas sin hogar que la ciudad estaba expulsando de sus calles limpias. Pero esa mañana, en aquella sala gris y austera, todo estaba a punto de cambiar. Mientras esposaban a Nathaniel y lo escoltaban por el pasillo hasta la sala del tribunal, sus pasos resonaban con fuerza en el frío suelo de baldosas. Estaba cansado, exhausto de luchar contra un mundo que había dejado de reconocerlo. Cada mirada furtiva, cada susurro ahogado, cada suspiro a sus espaldas, profundizaba la herida invisible de su alma. Los asientos de la sala se fueron llenando poco a poco. Familias, abogados, oficiales. Pero lo que les llamó la atención no fue la figura frágil y cansada del preso. Fue cuando el secretario habló con voz clara y solemne. Caso número 2429. El Estado contra Nathaniel Elias Carter. Ante esta simple declaración, se hizo un extraño silencio, denso y cargado de electricidad. Entonces, lentamente, como si una orden tácita circulara por la sala, un oficial uniformado se levantó lentamente. Su rostro pálido delataba una mezcla de sorpresa y respeto. Le siguió un segundo agente, y luego un abogado de aspecto rígido, sosteniendo sus documentos con mano temblorosa. Incluso un anciano en silla de ruedas, que se había encogido al fondo de la sala, levantó la cabeza, con los ojos empañados por una emoción reprimida durante mucho tiempo. La jueza Rebecca Holloway, reconocida por su rigor e imparcialidad, frunció el ceño. Su rostro, habitualmente impasible, se ensombreció con una inusual agitación. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, tratando de comprender lo que acababa de suceder. Un murmullo recorrió la sala antes de que un hombre de cabello canoso con uniforme ceremonial se levantara para dirigirse a la corte. Su señoría. Este es el mayor Nathaniel Carter, héroe de Fallujah. El escudo de la base de fuego Echo. No es solo un veterano. Es una leyenda viviente. La atmósfera cambió por completo. 20 años antes, Nathaniel Carter estaba lejos de ser el hombre cansado y desgastado que una vez fue. A los 32 años, comandaba el Hecho 5 del Cuerpo de Marines, un hombre respetado y admirado por su serenidad y su inquebrantable valentía. En 2004, durante la sangrienta batalla de Fallujah, su unidad quedó atrapada en las ruinas de una escuela iraquí. Durante 4 días y 4 noches, rodeado, con escasez de municiones y suministros, y expuesto a un fuego incesante, Carter lideró a sus hombres con férrea determinación. Herido en el brazo, con el rostro cubierto de polvo y sudor, nunca se rindió. Coordinó el fuego de apoyo, calmó los temores y animó a los soldados más jóvenes a resistir. Bajo su liderazgo, 27 soldados sobrevivieron, incluyendo 5 heridos graves. Recibió prestigiosas condecoraciones, como la Estrella de Plata y la Cruz por Servicio Distinguido. Su apodo, Escudo de la Base de Fuego Echo, simbolizaba su capacidad para interponerse entre el peligro y aquellos a quienes protegía. Pero esta batalla no había terminado en un campo iraquí de ruinas. No. Había continuado en el silencio de sus noches, en sus pesadillas recurrentes, en la fría distancia de sus seres queridos. A su regreso, la bienvenida no fue la de un héroe.
Estados Unidos había celebrado a sus soldados, pero para Nathaniel, esta celebración fue superficial. Su esposa Lynn, cansado de largas ausencias, silencios y dolor invisible, lo había abandonado. Su hijo, Derrick, criado por una madre amargada y distante, ahora se negaba a responder a sus llamadas. El joven creció albergando resentimiento e incomprensión. Nathaniel, por su parte, se había refugiado en un silencio doloroso. Consumido por el estrés postraumático, atormentado por imágenes de una guerra interminable, se había distanciado de todo lo que le había dado sentido. Las noches se habían convertido en campos de batalla internos, poblados de sombras y gritos ahogados. La soledad, el frío y el hambre finalmente habían roto sus últimos lazos con la sociedad. Y una mañana como esta, cuando simplemente buscaba un lugar donde dormir, la policía lo detuvo. Mientras esperaba su juicio ese día, Nathaniel no pudo evitar pensar en todo lo que lo había llevado hasta allí. Era ese héroe destrozado, ese fantasma olvidado. El peso de su nombre parecía una corona y una cadena a la vez. Las miradas a su alrededor habían cambiado. Ya no era solo un indigente. Era un hombre al que nadie se había molestado en ver. Un hombre que lo había dado todo y que había sido defraudado. Y en esa sala, donde el mundo parecía depender de su nombre, Nathaniel sintió un escalofrío de esperanza, frágil pero muy real. Quizás esta vez, la justicia reconocería no solo al hombre en el que se había convertido, sino también al hombre que había sido. La sala se sumió en un silencio denso, cargado de una emoción repentina que nadie había previsto. La jueza Rebecca Holloway, con el rostro serio pero la mirada nublada por una tristeza contenida, miró con el ceño fruncido a Nathaniel Carter. Este momento la inquietó más de lo que quería admitir. Sin decir palabra, levantó el martillo, golpeó suavemente y anunció: «Sesión suspendida». Los susurros se reanudaron cuando todas las miradas se volvieron hacia ella. La jueza se escabulló, no a una sala de espera, sino a sus aposentos privados sobre el juzgado, un santuario de silencio donde por fin podía dejar vagar sus pensamientos. Sentada en su escritorio, Rebecca desplegó lentamente el expediente militar de Nathaniel Carter. Las páginas, amarillentas por el tiempo, parecían pesar una tonelada en sus manos. Leyó con creciente atención cada línea, cada medalla, cada informe. Era un mundo del que solo conocía los nombres y las leyendas, pero nunca la verdadera humanidad. Ella encontró allí la Estrella de Plata, premiado por valentía excepcional bajo fuego enemigo. La Corazón Púrpura, dando testimonio de las lecciones profundas que Nathaniel había recibido. La Cruz de Servicio Distinguido, segundo más alta condecoración militar estadounidense por acto heroico. Y sobre todo, una carta escrita a mano, cuidadosamente adjunta, de la mano firme del general James Mattis, llamándolo un hombre de honor, pilar de su unidad, cuyo coraje y lealtad salvó vidas. Rebecca releyó la carta varias veces, sus ojos pasaban del papel a la foto amarillenta de Nathaniel en uniforme, joven y orgulloso, con la sonrisa cansada de un hombre que ya cargaba demasiado peso sobre sus hombros. ¿Cómo pudo un hombre como él, con semejante pasado, acabar aquí, encadenado, acusado de un delito menor?, se preguntó. Sintió un nudo en la garganta. Esto no era solo un caso legal, era una tragedia humana. Un hombre que lo había dado todo y que, tras enfrentarse a la guerra, ahora estaba aplastado por la paz. Cuando Rebecca Holloway regresó a la sala del tribunal, su paso era más ligero, su voz, esperaba, más suave, más humana. «Señor Carter», dijo, dirigiéndose directamente a él, «no estoy aquí para juzgarlo por quién fue, sino por quién es hoy. Sin embargo, sería un crimen ignorar todo lo que ha logrado y por lo que ha pasado. Por lo tanto, este tribunal suspende los cargos en su contra y ordena de inmediato una evaluación psicológica exhaustiva y asistencia social para ayudarlo a recuperarse de esta situación». Hizo una pausa, observando atentamente el rostro inexpresivo del hombre frente a ella. Carter no levantó la vista, como si no pudiera creer lo que acababa de decir. El murmullo en la habitación se hizo más fuerte. Entonces, de repente, la puerta se abrió de golpe. Entró un joven con uniforme de policía y rasgos marcados por la urgencia. «Papá», dijo con voz temblorosa, casi incrédula. Se hizo un silencio absoluto. Nathaniel levantó lentamente la cabeza. Su mirada se cruzó con la del joven. Fue Derrick, su hijo. El niño que no había visto en 12 años.
El primer encuentro fue impactante. Tras ese rostro que apenas reconocía, Nathaniel percibía las heridas de un joven marcado por la ausencia de un padre. Derrick había crecido con la imagen de un héroe legendario, contada por su madre y los periódicos, pero de un hombre ausente, silencioso, casi irreal. Había pasado años alimentando el resentimiento y la ira, creyendo que su padre había preferido el olvido a su familia. Se miraron el uno al otro, vacilantes, como dos desconocidos unidos por un pasado demasiado pesado para soportar. Las primeras palabras fueron torpes, cargadas de lo que no se había dicho. Carter, sin palabras, simplemente bajó la mirada, atrapado por la vergüenza. Derrick, sin embargo, habló con ira, pero también con profundo dolor, intentando comprender el silencio. ¿Por qué nunca me llamaste? ¿Por qué no luchaste por mí cuando regresaste? Nathaniel intentó responder, explicar. Pero sus heridas psicológicas lo dejaron sin palabras. Gracias a la iniciativa del juez Holloway, se activó un programa especial para veteranos sin hogar. Nathaniel ingresó en un centro de rehabilitación, un lugar seguro donde recibió atención, apoyo psicológico y, sobre todo, una segunda oportunidad. Los meses siguientes fueron difíciles. Entre sesiones de terapia, confrontando su pasado y reconstruyendo su frágil vínculo con Derrick, Nathaniel gradualmente encontró una nueva oportunidad en la vida. La dignidad que había perdido gradualmente con los años parecía estar regresando. Su salud mejoraba. Y, sobre todo, empezaba a reconciliarse consigo mismo, a enfrentarse a los fantasmas que lo habían atormentado. Mientras tanto, Derrick estaba aprendiendo a ver a su padre como algo más que un soldado, más que un héroe, simplemente como un hombre que había sufrido, que había perdido tanto como había dado. Habían pasado 2 años desde aquella fría mañana de enero en que Nathaniel Elias Carter, un exmarine ahora sin hogar, cruzó las puertas del juzgado encadenado, sin esperanza ni rumbo. 2 años de batallas silenciosas, de noches en vela librando otros frentes, aquellos que no aparecen en los mapas militares. 2 años de reconstrucción lenta, dolorosa, pero real. Y ese día, a las Washington DC el aire vibraba con otra solemnidad. El cielo era de un azul claro, surcado por el humo blanco de los aviones de combate que sobrevolaban Avenida Pensilvania mientras tanto, en el suelo, filas de banderas ondeaban al viento. Miles de personas se habían reunido a ambos lados de la gran avenida. El desfile de Día de los Veteranos era una tradición, pero este año se estaba gestando algo inusual. La procesión aminoró el paso a medida que un pequeño grupo de veteranos condecorados subía lentamente los escalones que conducían a la tarima presidencial. Vestían sus uniformes con una dignidad que se mezclaba con el desgaste. Entre ellos, un hombre destacaba, no por sus medallas, sino por su porte. Nathaniel Elias Carter, de aquí en adelante coronel por excepción, caminaba erguido a pesar del bastón y con la espalda rígida como el primer día. Los flashes estallaron. Los reporteros susurraron. Pero Carter no oyó nada. Su mundo era más pequeño, más íntimo. No miró a las cámaras ni a los espectadores. No saludó a los generales ni a los oficiales. Sus ojos estaban fijos en Derrick, su hijo, de pie a su lado, con uniforme de policía, impecable, la mirada recta y orgullosa, la mano puesta en el corazón. Ya no había resentimiento entre ellos. Había algo más fuerte, más sutil. Una comprensión silenciosa forjados con los restos de sus respectivos dolores. Padre e hijo, finalmente reunidos, no en triunfo, sino en verdad. La voz del orador resuena por todo el centro comercial. Damas y caballeros, por favor den la bienvenida con honor al coronel Nathaniel Elias Carter, ascendido por decreto presidencial por su excepcional servicio a la nación, por su valentía en el combate y por su ejemplar resiliencia en la paz y en la guerra. Su compromiso hoy, al frente de la Fundación Sentinel, que trabaja por la reinserción de los veteranos sin hogar, es un testimonio vivo de coraje y fraternidad. La multitud se levantó al unísono. No fue una ovación ruidosa e histérica. Fue un homenaje silencioso, profundo. Un gesto de elevación. En las filas de los espectadores los exsoldados estaban llorando, algunos se abrazaron, otros se pusieron de pie, a pesar del dolor, a pesar de los años. Hombres y mujeres heridos por la guerra, reconociéndose en él. De pie no por deber, sino por memoria. Nathaniel, conmovido, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero no intentó ocultarlo. Ya no temía que lo vieran como débil.
Ahora sabía que la verdadera fuerza no residía en la resistencia, sino en vulnerabilidad compartida. No son las medallas lo que salva a un hombre. No son los discursos. Son las miradas. Las presencias. Las manos extendidas. Él piensa en Rebecca Holloway, el juez, que había visto más allá de las apariencias. Pensó en las enfermeras, los psicólogos, en aquellos antiguos compañeros de armas que había reencontrado. Pensó en los hombres que había perdido en Fallujah y a aquellos a quienes había ayudado a salvar. Y, sobre todo, pensó en Derrick. A la cabeza de la Fundación Centinela, Carter ahora dedicó su vida a aquellos que con demasiada frecuencia olvidamos, los veteranos que quedaron atrás, vagando por las calles, reducidos a sombras. No pretendía tener las respuestas. Pero las tenía: un rostro, una historia, una mano extendida. La fundación abrió centros por todo el país, lugares de acogida, escucha y cuidado. Allí pasaba sus días hablando, y sobre todo escuchando. Escribía una nota personal a cada nuevo residente, llamándolos por su nombre. Recordaba cómo era ser nada más que un número en un sistema. Mientras estaba en el escenario, la mano de Derrick rozó suavemente la suya. «Sabes», dijo su hijo suavemente, «mamá estaría orgullosa de ti». Carter bajó la mirada. Asintió lentamente. «Y yo», dijo en voz baja, «estoy orgulloso de ti». Sus miradas se cruzaron, y ya no hubo más guerra en sus corazones. Solo una paz, frágil pero real. Nathaniel Carter no se salvó por una medalla. Ni con un discurso. Ni con un desfile. Lo había salvado algo más simple, más poderoso. La reconocimiento. No la de un gobierno. Pero el de sus iguales. De los que se levantaron aquel día en una sala de audiencias. Y quien, al defenderlo, le había permitido levantarse solo. Porque a veces la guerra no termina en un tratado, ella termina en la mirada de un hijo. En mano de un hermano de armas. Y sobre todo, en la elección de seguir caminando, incluso con un bastón, incluso cojeando. Porque la dignidad nunca muere. Espera. Resiste. Y a veces, renace.